Grabando. Ok, muchachos, gracias por volver. Una de dos, o este tema está complicado y les gusta bien entenderlo, o está muy interesante, o la suma de las dos. Pero me da mucha alegría verlos a todos conectados. La suma de los dos, profe. Ok, me da mucha alegría verlos conectados y vamos hoy a trabajar otra parte que no es menos importante y que se llaman los indicadores de valor y los indicadores de rentabilidad y de endeudamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Repasamos que ayer hablábamos de que tenemos una serie de información representada en los activos, los pasivos, el patrimonio y el estado de resultados. Y unos datos complementarios sobre los cuales medíamos el costo del pasivo, o sea que las obligaciones financieras a corto y a largo plazo. Estamos asumiendo que están a una tasa del 14%. Y el patrimonio total, que representa la parte del dueño, está a una tasa esperada del 16%. Además de eso, vamos a aplicar una tasa de impuesto del 34%. Y teníamos unos datos de compras, depreciación y cartera que utilizamos ayer y que yo aquí simplemente oculté, que son estos indicadores que hay ocultos. Entonces, hoy vamos a hablar de estos otros tres elementos importantes para poder calcular si la empresa es rentable o no. Y dice así. El primero es el endeudamiento. Una empresa utiliza deuda cuando es capaz de poner a rentar los recursos por encima de lo que le cuesta la deuda. Me voy a venir para una hoja adicional y voy a inventarme un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer que yo tengo esto. Activos por 20,000, pasivos, digamos, por el 50% y patrimonio por el resto. ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. Hay tanto silencio que pensé que habían ido. Creo que no, lo estamos siguiendo. Ok, vamos a suponer que yo tengo una empresa en estas condiciones. Activos, pasivos y patrimonio. Voy a jugar aquí con este archivito. Voy a poner a esto de que puedo poner a jugar valor máximo, supongamos el 95, valor actual el 50, perdón, mínimo el 0, máximo el 95, crecí el 5 y el 5, estoy viendo aquí una bobada en Excel solo para modelar. Vamos a suponer que yo tengo una empresa con estas condiciones. Tiene activos con una tasa de interés a sus activos del 16%. Y la tasa esperada por un inversionista es del 20%. Durante el periodo tuvo ventas por 10,000, costos y gastos por 2,400 y tuvo una utilidad de 3,600. ¿Listo? Sergio, hay mucho ruido. Sí, eso voy a hacer. Ya se calmó un poquito, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces tengo una empresa con esta información. La empresa durante el año vendió 6 millones de pesos, tuvo costos y gastos de 2,400 y se ganó 3,600. Con unos activos de 20 millones, pasivos de 10 millones y patrimonio de 10. Los pasivos están a una tasa del 16% y el dueño está esperando una rentabilidad del 20%. ¿Hasta aquí es claro esta información? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Yo llego y digo, ¿cuál es la participación de cada fuente? Yo diría, la mitad de los recursos son deuda, la otra mitad de los recursos son dueño. Si yo empiezo a jugar con esto, yo digo, yo puedo no tener deuda o empezarme a endeudar. ¿Listo? Pero si yo me endeudo o no me endeudo, miren que mi utilidad no cambia.
La utilidad no depende de qué tanto me endeude. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. Lo primero que yo digo es, ¿cuánto me están costando los recursos? Los recursos me están costando lo siguiente. La mitad al 16 y la otra mitad al 20. ¿Qué hago? Multiplico la participación de cada cuenta, la participación de cada fuente por su costo. Es decir, 50% por el 16 más el otro 50% por el 20. ¿Cuál es el promedio entre 16 y 20? 18. 18. Por eso me da 18. Pero si yo no tuviera mitad y mitad, sino, por ejemplo, 40 y 60, va a cambiar, porque ya no es el promedio entre 16 y 20. El promedio es cuando yo tengo mitad y mitad. Cuando yo cambio la participación, el costo sube o baja dependiendo si tengo más pasivo o menos pasivo. Claro. Sí. ¿Cuál sería el costo máximo que podría darme si yo cambiara esta estructura entre deuda y patrimonio? ¿Cuál sería el máximo valor que me daría aquí? El 20. 20. Si todo es patrimonio, correcto. Sí. Si todo fuera dueño, me daría el 20. Y si todo fuera deuda, 16. 16. Pero yo aquí le puse una restricción, cinco. y es que yo no puedo tener todo deuda. Le puse mínimo el 5 dueño. ¿Listo? Ujú. Entonces, ya vimos cómo se calcula ese costo. Sí. Listo, correcto. Entonces vamos a suponer que yo tengo esto. Tengo el 40% con deuda, el 60% con el dueño. Es decir, que en promedio mis recursos valen ¿cuánto? El 18.40. ¿Cuánto debería yo rentar como mínimo? 18.40. 18.40. Listo. El 18. Y si estuviera más endeudado, si la participación fuera 60-40, mi costo baja, entonces mi rentabilidad Sí. también baja al 17.60. ¿Listo? Sí. Correcto. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer mi utilidad. Vamos a suponer que esta es mi utilidad. Entonces yo llego y digo, ¿cuál fue el rendimiento de la empresa? El rendimiento de la empresa está medido como la utilidad que logra la empresa sobre lo que invierte la Activos. empresa. Ojo con esto. Estoy al lado del aeropuerto. Edison. ¿Cierto? Edison vive al lado del aeropuerto. Sí, al lado. Se nota. Se El nota la rendimiento de la empresa es ¿cuál? Es que el rendimiento de la empresa lo vamos a definir como la utilidad que logra la empresa por su operación dividido los activos. ¿Sabes que cuánto se ganó la empresa? El 19%. 19. El 19%. Porque 3.800 son el 19% de los activos. ¿Listo? ¿Y cuánto tenía que ganarse como mínimo? 17.60. O sea que ¿cómo le fue a la empresa? Bien. Bien. Generó Muy valor. bien. ¿Listo? Sí. A la empresa en teoría le fue muy bien, porque me estoy ganando más de lo que me cuestan los recursos. ¿Cuánto se ganó de más el dueño? 1,4. 1.4. Vamos a ver. Entonces yo digo 19 menos 17.60, 1.4. ¿1.4 de qué? ¿De los activos, del patrimonio, de qué? De activos. De los Activos. Vamos a ver, de los activos. O sea que cuánto ganó el dueño No, de más? 280. No, pues que es del 8, de 8.000. Sobre Vamos a 8.000. ver. Yo le voy a hacer caso primero a la niña que me dijo que los activos. O sea que el dueño se ganó 280 de más. Según eso, vamos a validarlo. ¿Cómo lo valido? Yo llego y digo, ¿cuál era el rendimiento del dueño? El 20. El rendimiento esperado es del 20. Ojo, ¿cuál es la utilidad esperada del dueño? Es que 20. el 20 multiplicado por qué? Por 8.000. Por lo que él puso, por 8.000. El dueño Sí. que está diciendo, a mi mínimo deme 1.600 pesos, papá. Si usted me da 1.600 pesos, yo estoy contento. ¿Eso es claro? Sí. Pilas, vea. Yo estoy diciendo, deme el 20% de lo que yo aporto. Si yo aporto menos,
deme menos. Si yo aporto más, deme más. ¿Listo? 1.600. ¿A quién le pago primero? ¿Al banco o al dueño? Al banco. Al banco. Entonces llego y le digo al banco, le pago los intereses suyos. Usted me prestó 12.000 y yo le voy a pagar ¿cuánto? El 16. Ujú. O sea que al banco ¿cuánto le pago? 1.920. ¿Lo que queda es de quién? El dueño. El dueño. 1.880. ¿Y cuánto esperaba ganarse el dueño? 1.600. 600. 1.600. ¿Cuánto se ganó de más? 280. 180. Es decir, que sí era por el activo. Pues claro, Sí. ¿se entendió esto que acabamos de hacer claramente? Sí. Mire que ustedes no tienen que ser contadores para entender cómo juega. Ahora, pregunta, ¿cuánto se está ganando la empresa de rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad de la empresa? 9%. 3.800. En porcentaje, 19. 19. ¿Listo? ¿Y cuánto espera ganarse el dueño? El 20. El 20. El 20. Entonces, si la empresa se gana el 19, la empresa da el 19 y el dueño espera el 20, ¿cómo hago yo para generarle valor? Porque consigue fondos más baratos por otro lado, por los bancos. Porque me conseguí recursos del 60% al 16. Entonces este 19, estos 3 puntos de más hacen que logre darle al dueño riqueza. Eso es correcto. ¿La cogimos? Sí. O sea que si la empresa no tuviera deuda, ¿qué le pasaría? El Da dueño menos rentabilidad al dueño. 500. Da menos rentabilidad al dueño. Claro, empecemos a no endeudarnos. Cero deuda. ¿Cuánto debería rentar como mínimo? El 20. ¿Cuánto estoy rentando? El 19. Lo que yo rento es lo que le doy al dueño. ¿Cuánto le di de menos al dueño? 200. 80 pesos. 200 de menos. 200 pesos. Porque mira, ¿cuánto esperaba el dueño? El 20% de lo que él puso, o sea, 4.000. ¿Y cuánto le estoy dando? A ver, 3.800. 3.800. O sea que esta empresa es rentable, ¿por qué? Porque se endeuda. Claro. Sí. Entonces, ¿cuánto debería de generar mínimo de utilidad por la operación? El 19%. El 20. El 20. O sea, ¿cuánto en pesos? 3.800. 4.000. 4.000. Porque si 4.000. me dieron 3.800, mira que para poderle generar valor al dueño me tocaría endeudarme. ¿Yo a dónde la evalúo? Cero deuda. Yo digo, esta empresa mínimo debe dar 4.000 de utilidades. Si da 4.000, le doy al dueño lo que él me pide. Y entre más me endeude, más le doy. ¿La cogimos? Sí. ¿Es claro para todos? Sí. Señor. Yo profe. más ahí por aquí. Yuri, es claro. Leonor es claro. Juliana, Gilma, Sí, señor. Alejandra, Andrea. Y de los hombres, Andrés, Edison, Erson. Sí, sí. Erson. Claro, profe. Listo, correcto. Ahora miren lo que va a hacer. O sea que entre yo más me endeude, más rentabilidad le doy al dueño. Miren esta que voy a poner aquí en azulito. Esa es la del dueño. Más para endeudar. Está. 9, 16. Entonces, yo digo, cuando yo me endeudo el 25%, ya le estoy dando al dueño lo que él me pidió. ¿Sí o no? Sigámonos endeudando. 29, el 21, el 22, el 23, el 28, el 31, el 36. ¿Suena interesante darle esa rentabilidad al dueño? ¿No le Sí. gustaría una rentabilidad del Sí. 36? Pues sí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo le estoy dando una rentabilidad del 36 al dueño? ¿De quién es la empresa? Del banco. Del banco. El 85% le debo al banco. O sea, que estoy dando para pagarle ¿a quién? Al banco. Al banco. Y al dueño le estoy diciendo, ponga nomás 3.000 que yo le doy 36% de rentabilidad, o sea, 1.080. Sí, pero al banco, ¿qué le tengo que pagar? 2.720. 2.700 de intereses. ¿Y el capital qué? Ajá. Hasta ahí no le he pagado capital. Entonces, ¿qué tendría?
tendría que pagarle capital a una tasa del 16, pongamos que a 5 años, él me está prestando 17.000, de los cuales ya le pagué el interés, el resto es capital. ¿Cuánto tendría que pagarle de capital si yo me endeudara a ese nivel? 2.472. ¿Y cuánto me está quedando del negocio? 1080. O sea que yo le diría al dueño, vea papá, usted le queda 1080, pero no le he pagado al banco. Entonces yo tendría que decir, entonces no me puedo endeudar hasta allá, devuélvase. Entonces, devolverme. Digo, aquí ya me está quedando para decirle al dueño, vea papá, usted se ganó 1.880, eso es suyo, pero como utilidad, como caja, primero el banco se lleva 1.745, usted le doy el resto. La vamos cogiendo. Sí. Entonces miren ustedes cómo tendrían que jugar. Si el dueño dijera, no me dé dividendos, capitalice la empresa y váyale pagando al banco, o que el dueño dijera, yo quiero llevarme por lo menos 500 en dividendos. Entonces yo diría, listo papá, 500 en dividendos, o sea que aquí me dio para 440, 746, yo diría, listo, yo en este nivel ya puedo darle al dueño y al banco, pero si yo empiezo a endeudarme, cuando me endeudo más del 60%, ya no me da para pagarle al banco. ¿Es claro? Sí. Listo. Entonces el endeudamiento es una relación entre deuda y rentabilidad, porque cuando yo soy capaz de rentar más de lo que me cuesta financieramente, entre más me endeude, más le doy al dueño. Pero tengo que saber hasta dónde, porque puede haber un momento en que el flujo de caja no me da para pagar la deuda. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Correcto. Entonces vamos a volver al ejercicio y planteemos cómo está esta empresa endeudada. Hay dos tipos de endeudamiento. El endeudamiento total es cuánto de mis activos lo debo. Entonces se calcula como total pasivos o total activo. Activos. Disculpen, que es en este lado. Es total pasivos sobre total activos. Y me da el 47%. ¿Qué quiere decir eso? Que mi empresa, voy a poner que la meta fuera el 50%. Que mi empresa tenía una meta del 50% para una meta del 50% como máximo de endeudamiento. Se está endeudando hasta el 47%. ¿Estoy bien o estoy mal? Está ajustado a la meta, está por debajo. Está bien, no hay problema. Está bien. Entonces yo diría, no tengo un alto endeudamiento, estoy bien, pero ¿qué pasaría si yo dijera, y el endeudamiento a corto plazo que sea máximo del 20%? Estoy queriendo decir, no se endeuden más de la mitad de los recursos, y de esa deuda el 80% sea a largo plazo y el 20% sea a corto plazo. Para no golpear el flujo de caja. Para no forzar el flujo de caja. El de corto plazo lo que me genera es riesgo de iliquidez, es correcto. Ahora, pero también depende de destinaciones. Yo me endeudo a corto plazo para comprar ¿qué? Inventarios, cosas así. Claro, capital de trabajo. ¿Y me endeudo a largo plazo para qué? Activos fijos, proyectos. Inversiones. Normalmente yo me endeudo para activos que generen renta. Pero aparte de eso, yo espero endeudarme a corto plazo para capital de trabajo, a largo para crecimiento. Hay empresas que a veces llegan a tanto problema en el manejo de la liquidez que les toca hacer un préstamo a 24 o 36 meses para comprar inventarios. ¿Por qué? Porque tienen tanto problema de tesorería que si se endeudan a corto plazo no les va a dar para poder problemas coyunturales que yo debo cubrir lo antes posible. Sí. Entonces vamos a medirlo como el pasivo corriente sobre el pasivo total. Vamos a calcularlo acá. Pasivo corriente, 3.261. Pasivo total, 7.200. ¿Cuánto debo en el corto plazo? 45. 45. Y recuerdan que ayer dijimos que tenía problemas de cartera, inventario y proveedores. Sí. ¿Te imaginas una empresa así, donde casi la mitad de sus recursos hay que pagarlos ya?
y aparte de eso tiene problemas en el ciclo de caja. ¿En qué puede entrar en un momento rapidito? Default. Default, Pero- claro, Default. en cesación de pagos, porque va a llegar un momento en que digo, bueno, ¿a quién escojo? Le pago al proveedor, al banco, la nómina, los salarios, el arriendo, ¿a quién me los pongo? Mm. Entonces, en muchos de estos casos, ¿qué le toca hacer a una empresa? Reestructure deuda, capitalice el dueño o empiece a gerenciar, papá, empiece a recuperar cartera, a rotar inventario y a manejar proveedores. ¿Es claro? Sí. Sí. Miren una cosa que puede ocurrir en una empresa. ¿Qué pasa si yo hiciera esto? Pasivo corriente sobre activo total. Y me da el 21%. ¿Qué hice ahí? Hice algo malo. ¿Y ven la diferencia? Sí. En el uno dividí sobre el total pasivos y en el otro estoy dividiendo sobre el total activos. ¿Qué diferencia hay que haga una o la otra? ¿O las dos están bien? No. ¿Cómo No. se llama el primer indicador? Sobre el total pasivos, ¿cómo se llama? Pasivo de endeudamiento a corto plazo. ¿Y cómo se llama este que acabé de calcular? Activo. Endeudamiento a corto plazo también, los dos llaman igual. ¿En dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hice primero y hice después? ¿Ves que en el activo está incluido todo? Claro. En realidad las dos se llaman endeudamiento a corto plazo. Pero cuando yo defino una meta, yo tengo que saber muy bien cuáles las variables que conforman esa meta. Si a mí me dijera la gerencia, hágame el favor y me calcule el endeudamiento a corto plazo, yo ya le digo sobre el activo y se llama endeudamiento a corto plazo. Si a mí no me dicen sobre qué variable lo calculo, ¿usted cuál presentaría? ¿El del 45% o el del 21%? Del 21. ¿Quién más presentaría el 21%? Yo. Yo creo que todo, ¿cierto? Sí. Ya Entonces, estoy. tengan mucho cuidado. Cuando usted gerenciando una empresa establece metas, no solo defina la meta, defina cómo se calcula esa meta, cuáles variables la contienen. Ujú. Es claro, ¿por qué? Porque puede ser muy peligroso y a usted le manejan la información con tal de mostrar si cumple o no la meta. ¿Listo? Pero en ese cálculo está bien, pues es lógico ese cálculo. Es que los dos se llaman igual. Es como si yo te dijera, yo le dijera, por ejemplo, en el CEIPA, yo necesito que los ingresos tomen 18.000 millones, por decir cualquier cifra. Y esa es mi meta. Entonces yo me voy y a eso le sumo los ingresos por pregrado, los ingresos por posgrado, los ingresos por sanciones, los ingresos por biblioteca, los ingresos por los cursos, los ingresos por diplomados, los ingresos por la unidad de negocios de X y Y. Entonces después me dice la gerencia, no, venga, ¿usted por qué le sumó todo? Ah, usted me dijo los ingresos, ¿usted cómo me dijo con qué? Entonces cuando yo defino metas tengo que saber muy bien definir la meta en función de qué. Ya. ¿Por qué? Porque al final yo puedo utilizar variables con las cuales termina cumpliendo la meta. ¿Cierto? A usted le dice la señora, necesito que llegue a la casa a las 10, pero no le dieron cómo. Usted llega a las 10 la noche. o acompañado. ¿Cierto? Sí. De la noche o de la mañana. A la mañana, sí. ¿Cuál sería la diferencia? Lo que pasa es que en el primer caso usted dice, el total de mis activos tengo el 47% comprometido con terceros y de esos el 45% a corto plazo. Si lo hubiera dicho de la otra forma, yo diría, del total de mis activos, el 47% estoy endeudado. De esos activos, el 21% es a corto plazo. Cualquiera podría decir, sí, papá, pero es que usted con los activos fijos no respalda deudas. Ah, pero Así es. el indicador no está mal calculado. Es un indicador. Sí, porque lo activo no lo puede realizar tan rápido. Claro, los que yo realizo son los corrientes, pero Sí. eso es un indicador. Es como que yo Claro. dijera en el CEIPA, ingresos sobre el número de salones. Eso es un indicador. No. ¿Por qué no? Por-
O sea, indicador sí es, pero ¿para qué me sirve? Para saber si Para alcanza nada. los ¿Por qué? Porque es que quien dijo que cada salón me genera a mí lo mismo ingreso. Así es. Entonces, yo puedo definir la cantidad de indicadores que quiera. ¿En cuáles me concentro? En los indicadores que agregan valor. ¿Listo? Sí. En este caso vamos a decir que la empresa no tiene problema de endeudamiento total, pero sí tiene un alto riesgo con el endeudamiento a corto plazo. O sea que hasta aquí la empresa lo que ha tenido son riesgos en el manejo de la tesorería. ¿Listo? Sí. Vamos a mirar ahora qué pasa con el costo de capital. Este que acabé de calcular aquí como 17.40, vamos a calculárselo a esta empresa. Ok. ¿Sobre qué datos calcula uno el costo de capital? Sobre las obligaciones financieras, que son las que tienen costo, y sobre el total de patrimonio, que es lo que espera el dueño. Entonces uno llega y dice, ¿de cuánto son las obligaciones financieras? Son de 1.200 en el corto plazo, más 4.000 en el largo, 5.200. ¿Y de cuánto es el patrimonio? De 8.000. Sí. ¿A qué tasa está cada uno? Al 14 y al y al 16. Entonces, ¿yo qué hago? La suma de estos dos es el total de financiación con costo. ¿Cómo calculo yo el costo de capital? Lo calculo así. Es total pasivos sobre, pasivo financiero sobre pasivo más patrimonio por su costo, más patrimonio sobre pasivo más patrimonio por su costo. Si yo le doy enter a esto, este resultado debe dar entre cuánto y cuánto, mínimo cuánto y máximo cuánto. Entre el 16 y el 14, no. Correcto. Enter, me dio el 15. 15.22. Porque es próximo más al 16 que al 14. Porque tiene más patrimonio, ¿cierto? Correcto, es mayor la participación del patrimonio y eso hace que sea más cercano al 16. ¿La cogimos todos? Sí. Digan que sí. Sí. Listo. O sea que ¿cuánto debe rentar como mínimo esta empresa? 15-22. 15.22. Listo. ¿Y cuánto debe rentarle como mínimo al dueño? 16. El 16. Vamos conectados todos. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, vamos a ver si esta empresa de verdad está rentando lo que debe rentar. ¿De dónde sale el costo de capital? De deuda sobre deuda más patrimonio por la tasa de interés más patrimonio sobre deuda más patrimonio por la tasa esperada. Sobre lo que acabamos de calcular allí arriba. Y el dueño espera ganarse el 16. Entonces aquí hay dos rentabilidades. La rentabilidad operativa del activo y la rentabilidad del patrimonio, del equity. La rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. ¿Cómo vamos a calcular la rentabilidad del activo? ¿Cómo? La utilidad operacional frente a los activos que tiene la empresa. ¿Y cómo vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio? La utilidad que se gana el dueño, o sea, utilidad antes de impuestos, sobre el patrimonio. Listo. Estas son las fórmulas que ustedes ya tienen en el modelo y sobre la que van calculando. Entonces, es como si yo estuviera diciendo esto. Lo voy a hacer por acá. Una empresa tiene activos. ¿Para qué tengo yo activos en el negocio? ¿Para generar con eso qué? ¿Para generar qué? Ingresos. Utilidades. O pues, ingresos, asumir costos y gastos y generar utilidades. Es decir, que hay una relación directa entre los activos y las utilidades. ¿Listo? Sí. Muy bien.
Cuando yo tengo pasivos, ¿esos pasivos qué me generan? Costo. Costos. ¿Costos qué? Financieros. Costos financieros. Entonces el pasivo me genera intereses. Me genera intereses. Lo pongo en el color del pasivo. ¿Y el resto quién lo financió? Dueño. El dueño, que se llama patrimonio. Ese resto, ¿contra qué lo relaciono? Contra lo que queda. UAI, Utilidad. los intereses, me da la UAI. Entonces las parejitas que se conforman son UAI sobre activos. ¿Ven los azulitos? Sí. UAI sobre patrimonio. Y es como que yo estuviera diciendo intereses sobre pasivos. ¿Listo? Sí. Sí. Vimos de dónde sale. Entonces volvamos acá. UAI sobre activos es la rentabilidad de la empresa. UAI sobre activos me dice, la empresa está rentando el 25. ¿Y cuánto debía rentar como mínimo? 15, 22. 15, 22. ¿Lo logré? Sí. Sí. ¿Cuánto le voy a trasladar al dueño? ¿Más del 25 o menos? ¿Qué se les ocurre? Y se mide como UAI sobre patrimonio. Menos eso. Ah, más. Más. ¿Por qué? Porque si yo me consigo los recursos al 15 y los pongo a rentar al 25, al dueño le estoy diciendo, vea, a usted le voy a dar el 25 que genera el negocio. Y mucho más porque yo estoy poniendo a trabajar plata más barata para usted. Por eso le estoy dando el 38. ¿Y el 38 frente a qué? Frente al 16 que él esperaba. ¿Cogimos? Sí. Es decir, yo debo cumplir dos temas. La rentabilidad del activo debe ser mayor al costo de los recursos. Y la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor a lo que él espera. Ujú. ¿Listo? Sí. ¿Cómo se interpreta eso como línea? Así. La tasa mínima requerida debe ser inferior a lo que está rentando el dueño, ya que la rentabilidad de la empresa es mayor a lo que le cuestan los recursos. Y esto es lo que se conoce como la lógica financiera. Yo debo rentar por encima de lo que me cuestan los recursos para darle al dueño más de lo que él espera. ¿En esta empresa se cumplió o no se cumplió? Sí. Sí. O sea que esta empresa tiene problemas de liquidez o riesgos de liquidez, pero ¿qué le pasa con la rentabilidad? Es buena. Buena, muy buena. Yo puedo ser rentable y tener dificultades de liquidez. Sí, sí, Yo sí. puedo tener muy buena liquidez y no ser rentable. Sí. Yo puedo ser rentable, tener liquidez, pero estar muy endeudado. Yo puedo ser muy bien en la liquidez, tener poco endeudamiento, ser rentable, pero al final, por ejemplo, destruir valor. ¿Qué tiene que hacer usted como gerente? Mirar todo el conjunto. Hasta ahora ya dijimos. En la liquidez tenemos que revisar. En la rotación, revisar cartera, inventario y proveedores. En el endeudamiento, estoy muy endeudado a corto plazo. En la rentabilidad, vamos bien. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dímelo. Es que en el archivo que usted nos envió en el Excel aparece el ROE y el ROI. ¿Ese ROI viene a ser el mismo ROA? Calcúlelo como ROA, por favor. Ok, gracias. Ahora, ustedes recuerdan que ayer calculamos los fondos ociosos. Sí. Guarden estos dos datos, 25 y 38. ¿Estamos ahí, sí o no? ¿Cuánto rentó el negocio? El 25. ¿Y el dueño? El 38. Si yo fuera a presentar esto a la Junta, ¿arrancaría con esos dos datos? ¿O arranco diciendo que no cumplo cartera? Arranco con el último. Arranco diciendo, bueno, vamos a mostrar cómo gracias a mi gestión, esta empresa viene creciendo su rentabilidad, superamos en 10 puntos porcentuales el costo de los recursos y al dueño le estamos dando más de 2 veces lo que él esperaba. ¿Usted cómo entró? Entró ganando, ¿sí o no? Sí. Pero entonces vamos a suponer que hay un miembro de junta
que dice, mándame los estados financieros 2 días antes. Yo los voy mirando. Y usted se los manda en Excel, no en PDF. Se los manda en Excel. Y el man le dio por hacer esto mismo. Y yo le dijo, no papá, pero es que este man no me está cumpliendo ni cartera, ni inventario, ni proveedores. Entonces el man llega y dice, ¿qué pasaría si man no hubiera cumplido la cartera? 1.458. Si hubiera cumplido el inventario, 583. 3. Y los proveedores, 1400. Proveedores, 1463. Tra. Entonces el man llega y dice, bueno, hasta acá, ¿qué hubiera pasado con la rentabilidad? Miren la rentabilidad. ¿En cuánto estaba? En 25. 25. A 26.8. A 26.8. Ese man, ¿cómo va a llegar cuando usted le diga, logramos el 25? Y dice, sí, papito, pero usted me está dando casi 2 puntos menos. La cartera. Porque no me cumple la cartera, inventario y proveedor. Sí, es claro. Entonces, muchas veces cuando uno ve resultados positivos, se relaja. No, siga apretando, siga controlando, porque usted sabe que pueden haber cosas que hacen que el resultado pueda ser mucho mejor. Como diría uno jocosamente, piense como mujer y siga dudando. ¿No es así, niñas? No. ¿Y cómo piensan las mujeres, pues? A ver, Caterine, cuando su novio llega con una rosa, ¿usted es casada o soltera? ¿O tiene novio? Casada. Casada. Que su esposo no vaya a estar escuchando el chiste que voy a decir. No está escuchando. Cuando su esposo llega con una rosa, usted no le pasa por la cabeza, ¿qué pecado tendrá este oculto que está trayendo? Entre manos que llegó tan dócil. ¿Sí o no? Vio, así hay que pensar, de esto tan bueno no dan tanto, yo sigo explicando un poquito. Bueno, está bien, ya entendí. En cambio, uno como hombre, ¿qué hace? Las cosas marchan bien y uno como hombre a veces, ¿qué es? Más tranquilo, ¿sí o no? Relajado, vamos bien. Uno llega y dice, vamos bien, el domingo me voy a dar el partido y sigo. No, apriete un poquito más, porque siempre va a encontrar de dónde más recortar, ¿ok? Ok. Ahora se va Caterina a preguntarle al marido, ¿viste vos por qué has estado tan dócil? ¿Vos por qué me traes de regalo? Sí, listo. ¿Vos por qué me estás ayudando a hacer el taller? No, listo. Bueno, Okay. no le pregunto. Hay otros 2 indicadores de rentabilidad que son importantes plantear. Uno se llama margen operativo, que es la utilidad operativa sobre las ventas. Y otro se llama margen neto, que es la utilidad neta sobre las ventas. Estos son muy contables, pero son interesantes. ¿Por qué? Dice así, utilidad operativa, 3.850. Sobre ventas, me da el 22. Y el otro, 2.061 sobre ventas. Sí. El 11. ¿Cómo lo leo? Yo estoy diciendo, por cada 100 pesos que yo vendo, por cada 100 pesos que yo estoy vendiendo, me estoy ganando 22 por la operación y 11,77 después de cubrir impuestos y gastos financieros. ¿Contra qué debería comparar esos 2 datos? ¿Contra qué? ¿Contra la meta? ¿Contra el sector? Y contra los históricos. Háblenme. Periodos históricos. Histórico. Debo decir, doctor, me gané 22 pesos por cada 100 que estoy vendiendo. Correcto. ¿Cuánto nos ganamos el año pasado? El 18. Ok, muy bien. ¿Cuánto se ganó en promedio el sector? El 20. Maravilloso. ¿Y cuál era la meta? El 21. ¿Cómo llegué? Parado. ¿Sobrado, sí o no? Pero ¿qué pasa si me dicen, ¿cuánto ganó el sector? El 20. ¿Cuál era el año pasado? El 18. ¿Y cuál era la meta? El 25. Entonces, ¿yo qué podría decir ahí si yo soy el gerente? Que la meta quedó muy alta. Que la meta estaba mal definida, ¿no? Ujú. Yo podría empezar a pelear. ¿Y sí, usted por qué me va a decir eso? Porque es que estamos midiendo los 5 competidores y todos en promedio ganaron el 20. Justifíqueme usted por qué me estaba pidiendo un 5% más de lo que está ganando en promedio. Pues claro que no le va a decir así el dueño. Pero muchas veces lo que yo tengo que revisar es la meta. ¿Listo?
Ahora, puede llegar alguien y decir, hey, deprecia más suave, 9.500. Listo, ya no ganamos el 27. No, porque eso termina siendo partidas contables que en la realidad del negocio no es así. ¿Ok? Así es. ¿Ustedes conocen alguna empresa donde el dueño tenga metidos sus gastos dentro de la empresa, así no tengan relación de causalidad? Sí. ¿Alguna? Tenga metido los gastos así no tenga relación de qué. De causalidad, por ejemplo, que tenga la empleada de servicio en la nómina, una tarjetita con gastos de alimentación para ir a la Sí, sí hay. que tanque todos los perros de la familia, que, Las empresas unipersonales, Pasa mucho, familiares. que pague los gastos En las del colegio de los familiares, niños. Ok, ¿qué pasa con ese tipo de empresas? Uno lo que tendría que decirle a esas empresas es, venga papito, si usted quiere que yo le analice su empresa, Saque eso. rega un montón de cosas acá, ¿en qué momento voy a saber qué es verdaderamente la empresa y qué es la empresa después de lo que usted le desangra? ¿Uno cómo podría jugar con eso? Coja al dueño y le dice, venga, vamos a crear un renglón que se llame corporativo. O póngase usted en la nómina. ¿Cuánto me vale usted, don dueño? Yo le valgo 15 millones mensuales. Listo, papá, vea, 15 millones. Y de ahí usted pague todas sus vainas y sus Saque cosas. sus gastos. De manera que cuando yo esté haciendo el análisis financiero le diga, quíteme los 15 millones de acá y analizo la empresa. Y así vamos. Ahora, meta los 15 millones ya y esta es su empresa. A yo poder saber interpretar el resultado con lo que es verdaderamente el negocio. ¿Es claro el mensaje? Sí. Sí. Pero eso hay que manejarlo con cautela porque lo que se llama los costos de agencia, lo que se llama la relación entre las decisiones de un gerente y las del dueño, son un tema de un hilo muy delgadito. Porque usted no le puede decir al dueño, venga papá, usted me está consumiendo whisky un domingo a las 10 de la mañana en el club, ¿yo cómo le voy a registrar eso en la contabilidad o qué tiene que ver? Hay que saberlo decir, ¿cierto? Sí. Porque pues, le pueden decir, no, tranquilo que yo tengo otro gerente que sí me lo registra. Ok. Entonces, en todo caso, usted tiene que saber depurar la información a la hora de tomar decisiones. ¿Listo? Sí. Muy bien. El último grupo se llama los indicadores de valor, que son quizás un poquitico más estratégicos que los anteriores. ¿Cómo lo vamos a calcular? Mira, voy por el cargador. Esas son fórmulas que él está dando. Los indicadores de valor prácticamente son... En el modelo no está. Los indicadores de valor son dos. ¿Ustedes en el trabajo en dónde van? ¿En cuáles indicadores van? ¿Ya llegaron a estos? Pizza. No. sí señor. Sí. ¿Alguno ha llegado a estos indicadores? Sí señor. Ok. O sea, que estás validando conocimiento. Hagamos lo siguiente. Para poder calcular los indicadores de valor, lo primero que yo tengo que calcular es el costo de capital. Miren lo que voy a hacer acá. Vamos a suponer que yo tengo dos empresas. Dos empresas así. ¿Recuerdan este ejemplo que hicimos ahorita? ¿Y lo recuerdan? Sí. Sí señor. Vamos a suponer que estas empresas tienen la siguiente información. Voy a agarrar nomás esto. Esto no existe. Entonces dice así. Tengo una empresa que el costo de financiación es del 16. El patrimonio pide el 20. Y la tasa, este es el interés. Esta es la tasa mínima requerida. Y la tasa de impuestos. Qué pena. Y la tasa de impuestos es del 34%. ¿Cómo con esto qué va a hacer? Entonces yo tengo una empresa así. Venta 6.000,
2.200, 3.800. ¿Cuánto le estoy pagando al banco de intereses? 14. 6%. El 16%. Ajá. Me queda una utilidad antes de impuestos de 2.200. ¿Cuánto pago de impuestos? 34. 34. De este valor, me queda una utilidad neta de 1.400. 1.452. Esta es la empresa A. Pero tengo una empresa B que tiene exactamente lo mismo. La diferencia es que no tiene deuda. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces empieza un tema y dice, venga, usted no tiene deuda, No paga intereses. no paga intereses, pero paga más impuestos. Ajá. Entonces llega y le dice la empresa A, yo no le pagué 748 a Juanma. Y le dice la empresa B, yo pagué 1.292, pues yo no le di nada al banco, yo me gané 2.508, usted ganó 1.452. Sí, pero yo no tuve que poner sino 10.000 para el negocio, usted tuvo que poner 20.000. ¿Sí o no? Sí. Entonces llega uno y le dice a la otra, ¿cuál fue el rendimiento suyo? Entonces viene para acá y le dice, el rendimiento del patrimonio o el rendimiento neto, papá, vea, antes de impuestos, yo me estaba ganando frente a lo que yo puse el 22 y usted el 19. Usted recibe más plata, pero yo soy más rentable. No es que a usted le toca poner más plata. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces llega y le dice el otro, concentrémonos solo en impuestos. ¿Cuánto pagaste más de impuestos? De impuestos pagué 544 pesos. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Sí, señor. Entonces llega y le dice al otro, o sea que usted, de los 1.600 pesos que le pagó al banco, tuvo un alivio, un beneficio tributario de 544 pesos. ¿Sí o no? Sí. O sea que los intereses netos suyos fueron de 1.056 pesos. ¿Sí la cogimos? No. Esto no es eso. No. Mire, cuando yo fui al banco, ¿cuánto le pagué al banco de intereses? 600. 1.600. Pero yo ya sé que por pagarle 1.600 pesos me estoy ahorrando 544 de impuestos. Sí. O sea que ¿cuánto fueron los intereses netos? 56. Sí. 1.600 menos 544. Correcto, 1.056. ¿Es claro? Sí. ¿La cogimos todos? Sí. O sea que ese es el valor antes de impuesto. ¿Y el valor qué, perdón? ¿Dónde nos referimos a unos valores que preguntan de después de impuesto o antes de impuesto? Ya, ese es el que voy a calcular. Este que calculamos acá es el costo antes de impuestos, 1522. Lo que voy a calcular con este es el costo después de impuestos. Para eso voy a ver primero el concepto, ¿ok? Acá lo que quiero calcular es El capital de trabajo es costos antes de impuesto. No, espera, yo termino este ejemplo y nos devolvemos para ver a dónde va a ser. ¿Listo? Dame un instantito. ¿Cuánto terminé pagando de impuestos netos? El Es 56. bueno retomarle foto porque mira que borró la anterior, que era muy interesante. Venga, ¿cuál borré yo? La anterior. No, aquí está, todo está en una hoja. ¿Sí? Está trabajando en diferentes hojas. Sí, están diferentes hojas, yo subo todo, no se preocupen. Bueno. Tranquilitos que yo no borro nada, no se preocupen. Entonces yo aquí estoy diciendo, pagué 1.056 de intereses netos con una deuda de ¿cuánto? De impuestos. De 10.000. De 10.000. O sea que mi tasa neta fue del 10.56. ¿Cuál fue la tasa que me cobró el banco? 16. 16. Pero cuando yo pago intereses al banco y me los puedo deducir sobre la base que pago impuestos, ese 16 en realidad tiene un costo neto, que es 16 menos el beneficio tributario. ¿Es claro? Hasta ahí como concepto es claro, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo hubiera podido hacer todo esto sin necesidad de jugar con todos estos datos? Digo, vea, el banco me cobra el 16, pero me está dando un beneficio tributario del 34. ¿Cuánto me cobra? El 10.56.
¿La vimos? Sí. ¿O vuelvo y lo hago? Sí. Mira lo que estoy diciendo. De los 1.600 que le pago al banco de intereses, 504 es un menor impuesto. Es como si le hubiera pagado al banco en realidad 1.056. Y 1.056 de los 10.000 equivale al 10.56. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 16% que me cobra el banco, el 56 es el verdadero costo financiero. Y el 34% de diferencia es el beneficio tributario. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo? La tasa del banco por 1 menos la tasa de impuestos. Yo no hubiera tenido que ver todo esto para llegar a eso, al día 56, pero es importante entender de dónde sale cada dato. ¿Ok? Sí. Profe, yo le hago una pregunta. Dímela. Ahí en la parte que vamos a hallar la utilidad antes de impuestos, es la utilidad antes de impuestos e intereses y le tengo que sumar restar los gastos financieros y hay otra casilla que dice otros egresos e ingresos. Esos también, si son otros ingresos los suma y si son otros ingresos los resta. Los sumo si son otros ingresos y si son otros egresos los resto. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Era Ok. Entonces, ¿aquí a qué vamos a llegar? A lo siguiente. Cuando yo calculo el costo de capital, hay dos formas de calcularlo. Si yo voy a calcular los indicadores de rentabilidad, yo calculo el costo de capital sin tener en cuenta ese beneficio tributario. Pero cuando yo voy a calcular los indicadores de valor, o sea, el EVA, al costo del capital le agrego esto, por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Qué fue lo que hice acá? ¿Sí vieron lo que le agregué? Sí. Le estoy agregando esto. No menos T. Por 1 menos T. Ya. Le agrego eso, 1 menos T. ¿Y el T? ¿Cómo? Es impuesto. La T de impuestos. Pues de impuestos. Mentira, no, de impuestos en inglés. Uno menos impuestos. Taxes en inglés. Yes, I do. Cuéntalo. Ok, entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero simplemente poner, esto tiene beneficio tributario y lo pongo. No, que cada concepto de estos ustedes entiendan claramente de dónde va saliendo cada cosa. Entonces, usted como gerente, ¿qué tiene que tener? Un mago que me genere a mí un muy buen beneficio tributario. Perdón, una muy buena planeación tributaria. Un gerente como ustedes que logre el mejor resultado posible. Y un administrador de los activos que logre la menor inversión posible. Y yo logro eso, genero valor. Listo. Entonces, los indicadores a los que vamos a llegar son los siguientes. Yo agrego una hojita más. Vamos a ver si soy capaz de llegar a estos. Faltan 2 indicadorcitos para que vayan a descansar. Uno se llama la palanca de crecimiento. La palanca de crecimiento. PDC. La palanca de crecimiento es la relación entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo. Ah, ¿cómo así? ¿Qué es esa vaina? Es esto. El margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo. Productividad del capital de trabajo neto operativo ya lo habíamos visto. ¿A qué era igual? A las cuentas por cobrar, perdón, al KTNO dividido Ventas. las ventas. Al KTNO dividido las ventas. Listo. Entonces cada una de estas me va dando una cosa. ¿Y qué es el KTNO? Capital de trabajo neto operativo. Correcto. ¿Y es igual a qué? Cartera. A la cartera. Cartera Más inventario. Más Inventarios. Menos peor. Mejor dicho, es igual al cateo menos proveedor. ¿Cuál es el cateo? La cartera más inventario. ¿Sí recuerdan esto? Sí. Voy a hacer uno a uno porque es importante para nosotros entender, más allá de cómo se calcula, entender realmente dónde es que yo planteo estrategias en el negocio. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Yo estoy viendo el momento ya. La palanca de crecimiento es la relación
entre el margen EBITDA y el KTNO y el PKTNO. El PKTNO es igual a ¿qué? Al KTNO dividido Ventas. las ventas. ¿Y a qué es igual el KTNO? Al KTO menos proveedores. ¿Y el KTO qué es? Lo que yo tengo que mantener en cartera más lo que yo tengo que mantener en inventario. Entonces yo estoy diciendo esto es esto, si no me dañe esto acá, esto es esto es esto, Dividido. y esto es esto, no hemos llegado. ¿Cómo logro yo generar, qué quiero yo, tener el mayor PKTNO posible o el menor? El mayor. ¿El menor capital invertido o el mayor? El menor. El menor. Yo quiero tener el menor capital invertido en el negocio. Si yo quiero tener el menor capital invertido, ¿qué necesito? Que suba el KTNO o que suban las ventas. Que suban las ventas. Que suban las Denominador. Sí. Listo. Entonces, ¿cómo hago para subir las ventas? Cantidad por precio, ya me la peleo. Y que baje el KTNO. ¿Cómo bajo el KTNO? ¿Que suba cuál de esto? ¿La cartera, el inventario o el proveedor? El proveedor. El proveedor. ¿Y que la cartera y el inventario qué? Que suba el inventario. ¿Que suba o que baje? Que baje. Que yo tenga el menor inventario posible, la mejor rotación y recuperación de cartera, el mayor plazo con el proveedor sin que me afecte la relación comercial, para tener el menor KTO, el menor KTNO. Y si yo tengo el menor KTNO y el mayor volumen en ventas, voy a tener que sacar los menores pesos posibles para poder vender. ¿Ok? Sí. Ahora, el PKTNO es la plata que me demanda el negocio. ¿Cuánta plata me pide el negocio para poder vender? Listo. Ahora vamos a mirar cuánta plata me devuelve el negocio, que se llama margen EBITDA. El margen EBITDA es la plata que el negocio me devuelve. ¿Y a qué es igual el margen EBITDA? Va a ser igual a... Yo lo hago así como para seguirme entreteniendo con estos colorcitos. El EBITDA sobre las ventas. El EBITDA es igual a... El EBITDA. El EBITDA es la utilidad operativa más las partidas de depreciaciones y amortizaciones del negocio. ¿Por qué? ¿Han leído un poquito sobre esto o no? Profe, que da la amortización. En el ejercicio no hay. No hay que sacar plata. Pero ya les voy a decir qué vamos a hacer con esto. ¿Quién recuerda qué es la amortización de lo que han leído? ¿A qué, perdón? La amortización. Es un tipo de depreciación. Pero que se le aplica a qué tipo de activos. La amortización no es lo que se le devuelve a la deuda. No, bueno, lo dijiste bien. Hay dos tipos de amortizaciones. Cuando yo tengo deuda, uno dice, pago interés y amortización al capital. Eso es verdad. Sí. También se llama amortización. La otra es provisión. Pero cuando yo, por ejemplo, digo, voy a pagar un seguro del vehículo. Lo que se va gastando del diferido. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que... Espera, yo le pregunto a alguien. Rodolfo, ¿dónde trabaja? Rodolfo fue, entonces no lo cogí con audio. Gilma, ¿dónde trabaja? Bancolombia. Gilma en Bancolombia. Entonces Gilma dice, yo aparte de que trabajo en Bancolombia, me va muy bien, me gano tantos salarios al año, son 17 salarios, súper chévere. Yo también quiero ser emprendedora, entonces voy a buscar un negocito. Entonces tengo por ahí 60 millones de pesos que no sé qué hacer con ellos, voy a comprar un carrito. ¿Listo? Entonces Gilma se compró un vehículo. ¿Cuánto vale un carrito de esos que transportan niños? Ah, pues 60 millones, ¿qué es lo que tiene? Con cupo. Con cupo y todo. Con cupo, sí. Que me salga la idea, porque yo dije que tenía 60 millones. Listo. Entonces ya llegué y dice, me voy a comprar un carrito que vale 60 millones. Listo.
Sí. Compra de contado. Ese carrito le empieza a generar ingresos. ¿Ingresos qué? Transportando 25 niños, transportando 45 niños al día, a 250.000 cada uno. Perdón, a 250.000. Cada uno al mes. Al mes, por 10 meses productivos, ese carro le va a dar 112 millones de pesos. Y ella dice, yo tengo que cubrir costos y gastos por salarios, mantenimiento, gasolina y todo lo demás del vehículo, pero también dice, pero también tengo unos seguros, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces ella dice, yo tengo estos salarios, supongamos que aquí tengo 60 millones, aquí tengo 10 millones, aquí tengo 12 millones, 82, no le va a quedar ni 5 de plata, 5 millones, bueno, tengo cualquier cosa. Listo. Entonces dice al final, total de egresos, 87. ¿Cuál fue la utilidad? Entonces ella dice, me gané 25 millones de pesos. ¿Estamos? Sí. Y llega alguien y le dicen, venga, usted no tiene asegurado el vehículo. Ah, ¿cómo hay que asegurarlo? Sí, mija, usted tiene que pagar un seguro del vehículo y el seguro de ese vehículo le vale más o menos cualquier cosa. Le vale ¿cuánto me dio esto? No, es que el seguro de vehículo vale 7,200. 7,200, que exagerado yo, ¿cierto? Sí. Le vale 3 millones de pesos. Listo. Entonces ella dice, si yo lo pago ya, hoy, estamos a 4 de marzo. 4 de marzo. 4 de marzo. Si yo pago ese seguro ya y me cubre un año, ¿de una vez eso es un gasto para mí? No. No. Ah, sí. Es un gasto pagado por anticipado, pero en realidad, ¿cuándo se va volviendo gasto? Cada mes que se va sacando de cada mes lo dividen en... Y hiciera a todo el año. Correcto, entonces yo digo, la plata sale hoy, pero el gasto contable lo voy registrando cada mes. Ese gasto que yo voy registrando cada mes es la amortización de ese seguro pagado anticipado. ¿Es claro? Sí. Sí. Cuando yo registro ese gasto, ¿implica salida de plata? No. No, la plata salió cuando yo lo pagué. Sí. Listo. Lo mismo. Este vehículo, cuando yo lo compré, salió plata. Y llega alguien y le dicen, viejo, a usted le falta una cosa, la depreciación de ese vehículo. Ah, ¿cómo así? Sí, señor. Ese carro a usted le va a durar 5 años en óptimas condiciones. Es decir, que ese carro cada año usted debe registrar 12 millones de pesos como un gasto por depreciación, que es el reconocimiento de que ese vehículo cada vez vale menos por su uso, por su desgaste. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces le dicen, o sea que la utilidad del negocio en realidad no fueron 25. ¿Cuánto fueron? Utilidad menos depreciación. 13 millones y medio. ¿Este gasto de depreciación implicó salir plata? No. Listo. Explica salida de plata. ¿Cuánto se ganó Gilma por su vehículo? 13,500. ¿Y cuánto tiene en el banco? 25,500. Ok, ¿cuánto puede gastar ella para irse para Cancún? Los 12. 13,500. ¿Los otros 12 son para qué? Para comprar el carro. Para reponer el vehículo hacia futuro. Entonces los tiene que guardar en un tarro de saltines. No, esos 12 están metidos dentro del negocio produciendo. Lo que no puede hacer es sacarlos como dividendo y llevárselos. Porque si ella hace eso, cuando tenga que reponer el vehículo, ¿de dónde lo saca? Deuda. Le toca endeudarse. Es como si se hubiera endeudado para darle plata al dueño. ¿Es claro? Sí. Entonces lo que uno hace para calcular el EBITDA es coger a la utilidad operativa y le suma las partidas que había restado y que no movieron caja. Es decir, que estos 25,500 es como si fuera el EBITDA del negocio. ¿Qué traduce el EBITDA? Es la caja operativa de un negocio. Es cuánto da el negocio en caja. ¿Listo? ¿Y para qué sirve el EBITDA? Esa caja que genera el negocio será para pagarle ¿a quiénes? ¿A quién de primeras? El gobierno, impuestos. Impuesto, correcto. ¿A quién de segundo? Proveedores.
Reponer el capital de trabajo, es decir, Sí. garantizar inventario, cartera y proveedor. ¿Listo? Sí. De tercero, Financieras. Financieras. todavía no. Fijos. Primero yo garantizo el Estado, porque es la redistribución de riqueza. Segundo, Ah, los gastos. no, segundo, garantizo que el negocio esté en marcha, o sea, capital de trabajo. Capitán de trabajo. Y tercero, garantizo que el negocio crezca, o sea, que Activos fijos. De activos. activos fijos. Necesito invertir. Cuarto, ¿a quién le pago? Al banco. Al La dueño. deuda, tanto capital como intereses. Y de último, ¿quién? El Dueño. dueño. El O dueño. inversionista. Así debería de comportarse un negocio. Así se comporta en la realidad. No. No, ¿qué pasa en la realidad? Primero el El dueño. dueño. ¿Quién es el que saca de primeras? Dueño. El Dueño. dueño. Y entonces yo me termino endeudando para comprar activos. Es como si me hubiera endeudado ¿para qué? Vale, plata al dueño. Sí. Por eso al dueño hay que saberle decir, doctor, venga, es que usted a este negocio máximo le puede sacar tanto. Si usted le saca más plata, lo que está porreando es la operación, el crecimiento y las deudas. Y yo no le puedo permitir eso. Si usted me nombró como gerente, deme el poder de como gerente decirle, vea, solo le puedo sacar esto. En lo demás, relájese. Relájese, que es que la empresa es suya, pero el gerente soy yo. Pues decirle así es muy fácil, ¿cierto? Sí. Mañana me pasa la carta. Más o menos. Dice, no, el gerente es usted, hasta hoy, mijito. Pero así debería de funcionar. Lo que pasa es que también es el tema no es fácil. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula el EBITDA? Es la utilidad, es que yo estaba, más la depreciación de amortización. Listo. Ahora miremos esto. El PKTNO es la plata que me pide el negocio. El EBITDA es la plata que me devuelve el negocio. La relación de esos dos se llama margen EBITDA. ¿Y qué es el margen EBITDA? Es cuántas veces me devuelve el negocio lo que me pidió. Vámonos a los números. EBITDA de esta empresa es la UAI más depreciaciones y amortización. Entonces yo digo, UAI, para acá, más depreciación del periodo, no la del balance, la del periodo. EBITDA, 5.050. Vale acá. ¿La vimos? Sí. Entonces yo digo, el negocio genera una utilidad de 3.850, pero dentro de esa hay 1.200 que generaron como gasto sin salir plata. O sea que la caja operativa del negocio es de 5.050. Cojo esa caja operativa, la divido sobre las ventas y me dice, por cada 100 pesos, ¿cuánto generé de caja operativa? 28 pesos. ¿La cogimos? Sí. Entonces yo digo, el negocio me está pidiendo ¿cuánto? Pero ¿dónde está? 150. ¿Cuánto me está pidiendo el negocio? Mostrar. ¿Cuánto me está pidiendo el negocio a mí para poder vender? PKTNO, 11,43. ¿Lo recuerdan de ayer? Sí. ¿Y cuánto me está devolviendo? El 28. Entonces yo digo, la palanca de crecimiento es la relación entre el margen EBITDA y el PKTNO. Él dice, me devuelve 28 habiéndome pedido 11. Me devuelve 2.53 veces lo que me pide. ¿A cuánto debería ser igual la palanca de crecimiento? ¿Mayor a qué? ¿A cuánto? ¿A cero? ¿A cuánto? ¿Más que 1? Mayor a 1, correcto. Porque lo que me está diciendo, si diera, por ejemplo, 1, es como que dijera, el negocio me pide 100 y me devuelve 100. Por lo menos no me atranca caja. Pero ¿cuál sería el ideal? Que el negocio me pida 100 y me devuelva 200. Al otro día me pida 120 y me devuelva 250. Me pida 200 y me devuelva 400. Que cada vez sea más lo que él me devuelva como caja que lo que me demande como caja. Por eso la palanca de crecimiento siempre deberá ser mayor a 1. Y de ahí para arriba, todo lo que sea. ¿Listo? Sí. ¿Correcto?
Sí, señor. Muy bien. En el trabajo de ustedes, si la palanca de crecimiento diera menor a 1, yo le hago aquí una cosa. Esto se va a llamar resultados. Esto se va a llamar, ¿para qué? Costo de capital. Esto se va a llamar, ¿esto era para qué? Ah, ya. Beneficio tributario. Esto se llama relación UAI activos. Como por llamarle de cualquier nombre. Esto se llama palanca de crecimiento. Y esto se llama EBITDA. Listo. En esta palanca de crecimiento, si diera menor a 1, es porque uno está diciendo, me devuelve menos de lo que me pide. Entonces, ¿dónde está el problema? 1, puede que la relación entre costos y gastos frente al ingreso me dé una utilidad muy chiquita. Esa utilidad hace que lo que gane sea muy poquito. Tengo que revisar los costos y gastos y el nivel de ventas. O 2, puede que me esté dando un muy buen margen, pero la plata está quedando atrancada. ¿Dónde? Se queda en cartera, en inventario, o me financio poquito con el proveedor. Yo lo que tengo es que saber a dónde está el problema. Cuando esto me da menor a 1, vaya, revise estructura de costos y gastos, revise la política de cartera, inventario y proveedor. ¿Listo? Por ejemplo, una palanca de 2.53 es buena. ¿Cómo? ¿Es buena 2.53 de palanca de crecimiento? Sí. Buenísima. Pero recuerden que usted tiene que pensar como qué. Como las mujeres. Como la mujer. Entonces, ¿la mujer qué va a decir? Eso tan bueno nada. 1058. 583. ¿Recuerdan esto? Sí. 1463. Y me voy para la palanca de crecimiento y digo, sí, 253 es muy bacano, pero ¿de cuánto debía haber sido? De 8. De 8. ¿Cómo me quedó el ojo? Profe, o sea que estos fondos ociosos son los que nos permiten hacer como las pruebas y los cálculos de si en verdad se está cumpliendo las metas y los objetivos. Claro, pero aunque en este ejercicio, porque tengo esos datos. ¿Por qué? Suponte tú que la meta de ventas era de 20.000 y las ventas se cayeron. Usted al final dice, uy, vamos súper bien, mire la palanca de crecimiento, y llega alguien y le dice, sí, doctor, pero si hubiera cumplido la meta, ¿qué hubiera pasado? Todo cambia, ¿sí me entiende? Sí. ¿Cuál es la leve diferencia? Que cuando usted dice, si hubiera cumplido las ventas, alguien le podría decir, sí, pero también había habido más costo y más gasto. ¿Sí o no? En cambio, en los fondos ociosos, ¿usted necesita vender más para recuperar la cartera? No. No, solo recuperarla. ¿Usted necesita vender más para financiarse con el proveedor como debía haber sido? No. Esto es totalmente gerencial, en cambio esto es operacional. Usted puede hacer análisis de sensibilidad en el estado de resultados, en varios lados, pero este de los fondos ociosos es pura gerencia. Por eso es el que me permite jugar con análisis de sensibilidad. ¿Vale? Bueno, señor. Ok. Pues no me diga así como si lo hubiera regañado. No. Diga, descarado, es que usted cree que a las 11 de la noche, ¿qué? No estoy cansada. Y yo que conociendo esto apenas, Dios mío bendito, eso es un regaño. No, pero mañana, ¿cómo llama su esposo? Juan Camilo. ¿Cómo llama? Juan Camilo. Juan Camilo, entonces usted mañana le dice a Juan Camilo en el almuerzo, hey Juanca, ¿vos qué pensás del EBITDA? Y ya manejas así un lenguaje así todo ejecutivo. Sí, claro, y le doy KTNO y PDC y todo lo demás. Listo. Entonces voy a calcular los 3 indicadores que me faltan. Activo neto de operación, WODI y EVA. Y costo de capital. Entonces miren lo que va a hacer. A ver si me sirve por aquí. Dime. Para ese EVA nos hablan de un EVA 1 y un EVA 2. Son 2 fórmulas para calcularlo, pero dan lo mismo. Ya les voy a decir cómo. Dan lo mismo. Sí. Porque en el archivo igual hay 2 fórmulas. Sí, pero dan la misma vaina. No te preocupes. Okay. Listo. Voy a hacer aquí algo a ver si me sale la ahogada. Profe. Esto, borro esto. Profe. Dime.
Porque ahí está, cuando estaba leyendo lo de la guía, dices que los activos diferidos no pueden ser mayor del 5%. ¿Por qué? Digamos que hay muchos elementos a veces dentro de las empresas que lo que buscan es que desde el razonamiento lógico de una organización hay partidas que no tienen peso y otras que sí. Entonces, digamos que no es que sea una norma. Hay empresas que, por ejemplo, dicen, mis gastos por salario normalmente se deben mover entre el 15 y el 20. Si una empresa tiene gastos salariales del 35, debería de mirar el por qué. Los diferidos deberían ser una partida pequeña porque simplemente una partida ¿dónde debe estar la plata? En cartera, en inventarios. ¿Sí me entiendes? No es que sea una norma específica, sino que va sacando algunos elementos conceptuales para que usted tome decisiones. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le dijera esto? Los gastos deberían ser máximo el 20%, los gastos de salarios. Y usted llega y me dice, depende, papá, porque es que yo tengo una empresa de consultoría. Yo no tengo sino un computador y 10 peludos que hacen asesoría en la empresa. ¿En dónde se van los gastos? En los salarios de ellos. Entonces, mi empresa en particular, esa política o esa teoría no aplica. Entonces, muchas veces uno saca teorías que a la final en algunas empresas no terminan aplicando. ¿Listo? Profe, esa era una pregunta que yo quería hacerle, y es que estamos obviamente calculando sobre una empresa de tipo manufactura, ¿cierto? Sí. O comercial, pero en una empresa de servicios, obviamente estos indicadores o estos índices cambian. Claro, y hay algunos que no aplicarían. Por ejemplo, el tema de los inventarios no aplica. Exacto, sí. Entonces yo tendría que saber cuáles aplican y cuáles no, a la hora de poder tomar decisiones. Por ejemplo, si usted cogiera, digamos, a Arturo Calle y dice, pues que Arturo Calle no tiene deuda financiera porque no le gusta el endeudamiento. Listo, igual usted se lo calcula y sabe que va a dar un resultado bajito. ¿Sí me entiende? No todos los indicadores aplican dentro de los negocios, ¿ok? Sí, ok, gracias. Estoy haciendo mientras conversamos una cosilla acá. ¿Qué nos falta? Calcular el EVA. El EVA es la relación entre la utilidad operativa después de impuestos, los activos netos de operación y el costo de capital. ¿Qué es la utilidad operativa después de impuestos? Es la utilidad operativa menos el impuesto operativo. ¿Qué son los activos netos de operación? Son el KTNO más los activos fijos que están involucrados en el negocio. ¿Y qué es el costo de capital? Es el costo por tener deuda y el costo por tener recursos por dueño. Vamos a hacer primero la más fácil. La más fácil es esta que ya la saben. Ya, vamos a ver si esta sí la recuerdan. ¿Cómo se calcula el costo de la deuda? Se calcula así. Deuda sobre deuda más patrimonio. Voy a hacer esto entre paréntesis. Deuda más patrimonio por la tasa de interés por 1 menos el impuesto. ¿Recuerdan esto? Más patrimonio sobre deuda más patrimonio por la tasa esperada por el dueño. Esto que acabo de escribir acá es lo que hicimos ahorita por aquí, para llegar al 10, perdón, es este, lo que hicimos acá y lo que hicimos acá, este costo de capital. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí le voy a aplicar el 1 menos T. ¿Qué es la tasa de impuestos? Que es la tasa de impuestos. Entonces voy a hacerlo aquí, control B, claro. Si yo no le aplicara el 1 menos T, me da el mismo 1522. Entonces aquí le voy a decir, venga, me falta aquí una cosa, por 1 menos el impuesto. Y me da el 1335. Es decir, que el costo de capital de esta empresa es el 1335. ¿Listo? ¿Cuánto debo rentar como mínimo? 1335. ¿Ok? Entonces yo digo, conseguir recursos con deuda y con dueño me valen el 1335.
¿Decisión de qué? ¿De inversión, financiación o de operación? Financiación. Financiación, porque es conseguir recursos. Ahora llega la segunda decisión, inversión. ¿En qué voy a invertir? Voy a invertir en activos fijos y en capital de trabajo, cartera, inventario, proveedores. Me vengo para acá y le digo, que esto es igual al KTNO más los activos fijos. Ya, yo digo, KTNO, por aquí está, KTNO 2000, más activos fijos, 12.000. Yo tengo 14.000 millones invertidos en el negocio. ¿Listo? Y luego dice, si usted tiene 14.000 en el negocio, estos 14.000, y esos 14.000 a usted le están costando el 13.35, voy a tirar por acá, usted debería de generar una utilidad por lo menos de 1.868, 1.869. Esa es la utilidad mínima que debería de generar, la BODI mínima. Vamos a ver cuánta BODI logró. ¿Y cómo se calcula la BODI? Es la utilidad por el negocio menos los impuestos, porque los impuestos son impagaritables, usted tiene que pagar los impuestos. Se calcula así. Los impuestos es la BODI por 1 menos la tasa de impuestos. O sea, ahí y quítele la tasa de impuestos. Después de pagar impuestos, ¿usted cuánto se ganó? 2.541. ¿Y cuánto tenía que ganarse como mínimo? 14.000. 1.869. 1869. Que es 14.000 por el 13.35. O sea que generó valor o destruyó valor. Generó valor. Si el EVA me diera 0, es porque yo le generé valor. ¿A quién? Perdón. Si el EVA me diera 0, es porque yo le agregué valor o le di lo que esperaba. ¿A quién? ¿Al banco o al dueño? Al dueño. ¿Y el banco no? Que le tuvo que haber pagado al banco. Claro, le pagué al banco y le di al dueño lo que esperaba. Si el EVA me da menos de 0, ¿a quién le pagué? ¿Al banco o al dueño? Al banco. ¿Y al dueño qué le hice? Le restó valor. Lo apuré. Y si el EVA me da positivo y muy alto, ¿a quién le di valor? ¿Al banco o al dueño? Al dueño. Al dueño, porque al banco yo llego y le digo, le pago lo que me pidió. Uno no va a ir al banco a decir, me está yendo tan bien, vine a darte un poquito más. No, le pago lo que pactamos y lo que esté por encima o por debajo, ¿a quién beneficia o aporrea? Dueño. El EVA es un valor en pesos que equivale a lo que vale de más la empresa para el dueño. Y hay dos formas de calcularlo. BODI menos activos netos de operación por costo de capital o activos netos de operación por RAN menos costo de capital. Son las dos formas de calcularlo. ¿Listo? Entonces alguno de ustedes dirá, ¿y qué es el RAN? El RAN es la rentabilidad del activo neto. ¿Y cómo se calcula? BODI sobre activos netos de operación. O sea que yo dijera, me gané 2.541 con 14.000. ¿Cuánto me gané? El 18. Yo lo hago aquí. Y yo dijera, ¿cuánto me da el RAN? Me da 2.541 frente a lo que invertí. ¿Cuánto me gané? El 18.15. ¿Y cuánto me costaron los recursos? 13.35. El 13.35. Es decir, que yo estoy rentando por encima de lo que me cuestan los recursos. El costo. Cualquiera de las dos fórmulas llegó al mismo EVA. Hagámoslas. Deben dar lo mismo ambas. Tiene que dar lo mismo, sí. Entonces yo digo, BODI, al acá. BODI menos activos netos por costo de capital. Me da una BODI de 672 millones de pesos. ¿Y si la hago por el otro?
un EVA, perdón, gracias. Si lo hago por el otro, activos netos de operación por RAN menos costo de capital. Los mismos 672, simplemente son dos formas de hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa logró generar más valor para el dueño por 672 millones si esto estuviera en millones. ¿Eso es plata? No. Eso es lo que vale de más la empresa por lograr una operación por encima de lo que le cuestan los recursos. ¿Complicado todo esto? Muy chévere. Chévere, profe, mucho. Está chévere, pero hay pedacitos. Pero mucha información. No, claro. Ahora, Demasiado. miren esto que yo acabo de construir. Esta hojita, si yo la fuera a imprimir, ¿en cuántas hojas se gasta? Una, no. Una en letra Arial 9. O sea que usted como gerente puede tener este informe en su escritorio el 5 de cada mes. Sí. Claro. Sí. Y al final entonces usted que lleva diciendo, tráigame esto papá y hágame una cosa. Márqueme en colorcitos las que usted cree que vamos mal. Y márqueme en verdecito la que usted cree que vamos súper bien. Y yo me dedico a tomar decisiones con lo que usted me está diciendo. Entonces miren lo que yo voy a decirle aquí. ¿Cuáles son verdes? Las buenas. El valor. ¿Sí o no? Entonces yo digo, la empresa es rentable. Sí. La empresa está muy rentable. Genera valor. Sí. Genera valor. Genera palanca de crecimiento. Sí. También. 2.5. ¿Qué debo revisar? La deuda. A corto plazo, cartera, inventario y proveedores. Si yo cumpliera esos tres, ¿qué le pasaría al EVA? ¿Lo afecta? Sí. Claro, porque miren, aquí en KTNO está cartera, inventario y proveedores. Entonces, hago el último jueguito. ¿Cierto? 1458, 583 y 1463. Hago el último, necesita ese juego. ¿Y qué le pasó al EVA? 862, casi 100 de más. Estoy diciendo, dejamos de generar valor por 100 millones por no recuperar a tiempo, rotar el inventario y pagar como es. Nos está generando un riesgo de incumplimiento del pasivo de corto plazo. Por lo demás, vamos bien. Entonces sale el tesorero, lo reemplazamos y seguimos contentos. ¿Es claro el mapa de lectura de los estados financieros de una empresa? Sí. Es mucha información, es verdad. Por eso había que hacer 2 chats. Sí. Ahorita yo creo que era, si mi memoria no me falla, fue Caterine la que me dijo que si esto servía para para hacer como simulaciones. ¿O quién fue la que me dijo? Sí, yo. Si te diste cuenta, ustedes en su trabajo podrían hacer esto. Sí, pero si por ejemplo tú me dijeras, no, la cartera está dando 25 días, la meta era 30, ahí no haces ninguna simulación porque antes estoy por debajo. Ajá. Tú haces simulaciones con los valores que no se cumplen. Eso. Y con esos que no se cumplen, usted podría decir, si la empresa, estrategia, mejorar la rotación de cartera, y la empresa lograra la rotación de cartera, pasaría de una rentabilidad de tanto a tanto. Ahí es donde vale la simulación. Claro. Sí. Listo, se la está Profe. haciendo toda. Sí, señor. Como es tanta información para procesar, sí nos va a ampliar el placito de la entrega. ¿Para cuándo está? Al domingo. 6. Para el domingo. El problema es que el lunes nosotros empezamos a hablar de matemáticas financieras. Yo no tengo problema en que ustedes me lo entreguen, por ejemplo, el martes por la noche. Ah, Pero siempre y cuando ustedes desde el lunes también estén leyendo un poquito del tema nuevo. sí. Sí, Vámonos, vea, de pura calidad. Me lo entregan máximo el miércoles a las 11:45 de la noche. Miércoles. Máximo el miércoles 9. Es decir, yo voy a configurar el espacio de trabajo y tarea hasta el miércoles. Pero no se queden pensando en eso como si hubiera sido... Antes ya no le trabajo el fin de